Aleluya, bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, eternamente y para siempre. Aleluya. Dios bendiga grandemente a cada uno en este día. Con la ayuda de Dios, hoy hablaremos sobre la segunda parte del tema, el poder de la proclamación bíblica. Amén. El poder de la proclamación bíblica. La Biblia relata en Isaías 55, versos 10 y 11 lo siguiente. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy, dice Dios Todopoderoso. Versículo 11, voy a leerlo nuevamente. Dios dijo, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. He leído Isaías capítulo 55, versos 10 y 11 en la versión Dios habla hoy. Esta es la cita con la que iniciamos. Amén. En el programa anterior dijimos que proclamar significa vocear, pregonar, confesar, decir lo mismo que. Amén. Proclamar significa vocear, pregonar, confesar, decir lo mismo que. Proclamar la Biblia es decir con nuestros labios lo mismo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y el poder de esa proclamación bíblica radica en que hacemos que las palabras de nuestra boca concuerden con la palabra de Dios, lo cual hacemos con el respaldo y autoridad del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Amén. Al proclamar la palabra de Dios con fe, se producen grandes milagros. Es preciso resaltar que al igual que Moisés, también nosotros tenemos una vara de autoridad, que es la Biblia. Amén. La Biblia es nuestra vara de autoridad y yo quiero invitar a cada uno de los que están en sintonía en esta hora para que acuda a donde tiene su Biblia. Vaya, búsquela, tómela. Acuda a su Biblia y levántela en alto y diga, esta es mi vara, con ella puedo hacer todo lo que Dios me dice que haga. Amén. Yo lo repito nuevamente mientras usted va y busca su Biblia. Busque su Biblia, colóquela en su mano, levántela en alto y proclame y diga, esta es mi vara, con ella puedo hacer todo lo que Dios me dice que haga. Gloria sea a Jesús, aleluya. La Biblia es un libro sobrenatural, amados oyentes. Tiene poder que no pareciera tener a simple vista. Las escrituras relatan que en el principio todo fue hecho por la palabra y el ruaj, el aliento, el espíritu de Dios. Así es, la palabra y el espíritu siempre deben de ir juntos. Espero que presten atención a lo que voy a explicar a continuación. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Dios sopló de ese ruaj, de ese aliento, sobre la nariz del hombre. Y fue el hombre un alma viviente. ¿Qué indica esto entonces? Que nosotros tenemos el aliento, el espíritu de Dios en nosotros. Así que estamos listos para proclamar la palabra de Dios. Si dijimos que la palabra y el espíritu, el ruaj, deben de ir juntos, y el espíritu de Dios ha sido puesto en nosotros, solo debemos de pregonar, vocear o enviar la palabra de Dios para una situación determinada y ésta obrará. Acabamos de leerlo en el libro del profeta Isaías, Dios hablando a través de su siervo. Dios dijo que su palabra no volverá atrás sin haber cumplido aquello para lo que Él la envió. Amén.
Dijimos también, y es importante resaltar, que cuando nosotros los creyentes, porque para hacer esto se necesita creer, se necesita tener fe, no es para tímidos, sino para creyentes audaces y atrevidos en la palabra de Dios. Nos convertimos entonces en heraldos. Heraldo, sí, heraldo. Heraldo es la persona que voceaba o decía las órdenes o las ordenanzas emitidas por un rey o autoridad y las daba a conocer a los demás en su nombre. Nosotros podemos convertirnos en los heraldos de Dios si proclamamos la Biblia. Amén. Pero hoy quiero que aprendamos algo más de todo lo que estamos diciendo y lo que hemos venido enseñando con la ayuda de Dios en el primer programa y en este segundo. Hay un aspecto muy importante de resaltar. Debemos de tener reverencia y temor ante la palabra de Dios. Reverencia y temor ante la palabra de Dios. Hoy en día, en muchas de las iglesias ya no se teme, ya no se reverencia la palabra de Dios. Se cita tantas veces o se cree conocerla que ya no se teme a la palabra de Dios. Debemos cambiar esa actitud. Debemos tener reverencia y temor santo ante ella. ¿Cuántos de ustedes acá recuerdan que en nuestras iglesias, especialmente aquellos que somos de cualquier país de Latinoamérica, el Señor nos instruyó y el Señor nos formó en las iglesias en donde cada vez que se iba a leer una porción, un pasaje, un capítulo de la palabra de Dios, fuimos instruidos a ponernos de pie ante la presencia de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios se debe reverenciar y se debe de temer y se debe de honrar. Nos poníamos de pie. Al principio nos instruían sobre eso. Después no había necesidad de que nadie lo hiciera. Toda la congregación al unísono nos poníamos de pie cuando alguien pasaba al frente, abría su Biblia, iba a compartir un versículo, un capítulo, un pasaje, repito, de la Biblia. Es algo maravilloso. Con todo mi corazón yo le oro al Padre para que esto no se pierda. Si tú estás en un lugar en donde ya no se realiza, es mejor que nosotros seamos luz y podamos hablar a los demás, que reverenciemos con temor la palabra de Dios. Y no solo ponernos de pie, sino que debemos de hacer lo que el Señor nos instruye en lo siguiente. Escuchemos ahorita por qué es necesario que le temamos y reverenciemos a la palabra de Dios. Escuchemos lo que Dios nos dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, verso 2. Mi mano, dice el Señor Dios Todopoderoso, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Otra vez. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí está el fundamento de la palabra de Dios que nos indica por qué debemos temer y reverenciar la palabra de Dios. Dios dice que va a haber aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra, porque la palabra de Dios es poder. Amén. La palabra de Dios solo tendrá efecto en nuestras vidas cuando hayamos aprendido a reverenciarla. Amén. Yo quiero traer a la memoria de muchos de nosotros el año 2020. Ese año fue un año que azotó a toda la humanidad y nosotros recordamos claramente qué fue lo que ocurrió. Pero en ese año, el Salmo 91 se convirtió en estandarte en cientos o miles de hogares alrededor del mundo. Dicho sea de paso, el Salmo 91 es considerado uno de los más poderosos salmos en la Biblia. Se sabe que este salmo fue proclamado
en petición de auxilio al Señor por todos los creyentes alrededor del mundo, en toda lengua, en todo idioma. Y la palabra de Dios cumplió el efecto para el cual Dios la había enviado. Bendito sea el Señor. ¿Qué decía el Salmo 91 en algunos de sus versículos? ¿Qué dice? ¿Qué proclamábamos en el 2020? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice que plaga no tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará a hacer un cerco de ti. Dice que no temeremos de la pestilencia, ni del terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, porque no llegará a nosotros. Y lo proclamábamos fervientemente, y la palabra de Dios surtió el efecto para el cual fue dicha. Bendito sea el Señor. Yo sé que muchos van a coincidir conmigo, de los que estén oyendo esta transmisión en esta hora. Quiero contar también a manera de testimonio. Hace un tiempo, no muy lejano, la ciudad en la que nosotros habitamos había sido objeto del ataque del enemigo de nuestras almas. El enemigo se había preparado para la batalla, para venir contra nuestra ciudad con todas las armas de su milicia, y no pocas. Había abierto la boca de sus sacerdotes y había dicho que haría cosas terribles en esta ciudad. Pero el Señor Dios Todopoderoso despertó el espíritu de su remanente en este lugar. Y nos dio de las armas de su milicia ciertamente poderosas en Cristo Jesús. Ayuno, oración, vigilia. Pero el Señor nos inspiró para que proclamáramos su palabra. Fuimos a la Biblia, buscamos citas bíblicas poderosas en Dios contra el enemigo y fervientemente proclamamos la palabra de Dios mañana y noche por espacio de 90 días. Muchas veces en la mañana temprano antes de rayar el alba. Muchas veces tarde en la noche antes de irnos a dormir. Y la palabra de Dios, bendito sea el Señor Jesucristo, surtió el efecto para el cual fue enviada. La palabra de Dios fue un muro alrededor de esta ciudad. La palabra de Dios ató y ligó al enemigo y al adversario de nuestras almas. La palabra de Dios produjo que las huestes espirituales de maldad quedaran confundidas y apresadas. Bendito sea el Señor, y lo cuento para gloria y honra de mi Señor Jesús. Y se nos fue dada palabra que el enemigo se había levantado contra todos nosotros, pero que no podía tocar y penetrarnos porque había un muro alrededor nuestro, el cual era la palabra de Dios, que no permitía que él la pasara. Bendito sea el Señor. Así que para terminar, amados, no olvidemos reverenciar y temer la palabra de Dios. El Salmo 149, del verso 5 en adelante, dice algo poderoso. Dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. El Señor nos ha entregado el juicio de las naciones. ¿Y en dónde está decretado el juicio? En la Biblia. ¿Y quiénes lo ejecutamos? Los santos, los creyentes verdaderos. Vamos a terminar con algunas proclamaciones y me voy a convertir en un heraldo de Dios en este momento, y espero que esto haya sido de bendición para todos, amados. Debemos proclamar la palabra de Dios, debemos de abrir nuestros labios y confesarla y enviarla para una situación determinada. Así que un heraldo sería lo que ahora voy a convertirme yo en hacer. Un heraldo iba y decía: oíd, oíd. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31.
Oíd, oíd, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Oíd, oíd, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Oíd, oíd. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Oíd, oíd, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Que el Señor nos bendiga.